Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de Yemen. Lo hemos titulado Yemen, el conflicto ignorado, porque efectivamente, a pesar de que lleva ya más de un año una coalición liderada por Arabia Saudí, compuesta por 10 países y apoyada logísticamente por Estados Unidos y el Reino Unido, bombardeando Yemen, causando una gravísima crisis humanitaria, prácticamente no llegan las noticias y sobre todo las noticias de ese pueblo yemení que está sufriendo las consecuencias, como digo, de esta guerra. Para hablar de esta situación dramática que está sufriendo este pueblo de Oriente Medio, tenemos con nosotros a Lucía Fernández, del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, concretamente su directora de comunicación. Lucía, bienvenida. Ha trabajado durante más de 10 años en temas humanitarios en prácticamente todos los conflictos del mundo. Tenemos también con nosotros a un conocido ya de ustedes, que es el Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional a Distancia y uno de los hombres más cotizados, de los mayores expertos en temas internacionales de España, y que es muy difícil conseguir, como en este caso, que él esté con nosotros, y por lo tanto le damos unas gracias muy encarecidas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. También tenemos con nosotros al coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor y actualmente analista principal en el Instituto de Estudios Estratégicos, el Ignacio Fuentecobo. Ignacio, bienvenido. Gracias. Ignacio ha trabajado durante muchísimos años en todos los aspectos de la estrategia, tanto en España, incluso con la estrategia también internacional, la estrategia europea, y es un gran conocedor de los escenarios de conflicto de todo el mundo. Finalmente, tenemos con nosotros el gran privilegio de contar con un antiguo diplomático británico, con Saúl Riordan. Saúl, bienvenido. Gracias, Pedro. Saúl es una auténtica joya. Es una persona que es un jugo intelectual enorme al que hay que exprimirle, porque les puedo garantizar, como verán ustedes, que es un auténtico placer ver cómo se expresa y cómo domina sobre todo todos los temas internacionales. Vamos a pasar ya con la primera pregunta sobre como digo, este escenario tan sumamente dramático. Lucía, yo le preguntaría, ¿por qué no se habla prácticamente de Yemen a pesar de que el 80% de esos 25 millones de yemeníes están pasando hambre precisamente por ese bloqueo al que le ha sometido desde el 25 de marzo del 2015 esa coalición liderada por Arabia Saudí? Bueno, la verdad es que para mí es difícil entender por qué no se habla más de Yemen en los medios de comunicación, dado que desde que empezó el conflicto en marzo y significativamente desde el mes de julio, en el que el nivel de emergencia humanitaria que se ha declarado a nivel internacional para Yemen ha alcanzado el nivel más alto, lo que llamamos nivel 3 de emergencia humanitaria, comparable a las situaciones ahora mismo de Siria, Irak o Sudán del Sur, que afecta a muchos millones de personas, una gran proporción de la población yemení, que es de 26 millones de personas, de los cuales 21 millones necesitan algún tipo de asistencia humanitaria en estos momentos. Lo que pasa es que nos queda un poco lejos geográficamente y estamos más centrados a lo mejor en la situación de Siria, que evidentemente pues en la ribera del Mediterráneo parece que nos afecta más directamente, pero realmente la situación en Yemen no dista mucho de la gravedad de lo que está ocurriendo en Siria. Así es, Carlos. ¿Puede ser que es porque efectivamente no haya habido acciones contra occidentales o contra europeos en ese escenario tan terrible y por eso no nos preocupe y por eso no haya noticias, o noticias, digamos, tan abundantes, como bien ha dicho Lucía, como podemos recibirlas permanentemente sobre el escenario sirio? Yo creo que en España hay una tradición de ausencia, de atención hacia este país, y eso que nosotros no olvidemos que hemos perdido a varios compatriotas en uno de los atentados de Al-Qaeda más sangrientos contra turistas. Se produjo hace aproximadamente una década. Pero Yemen en buena medida está eclipsado efectivamente por escenarios como Siria o como Libia, y Yemen tiene una tradición de ausencia en los medios de comunicación, es decir, que no es solo que sea el país árabe más pobre, más endeble, sino que también digamos que no atrae ese interés, y quizás también, y por eso hay que felicitarte por dedicar un programa a este objeto de estudio, está más ausente que otros escenarios a la hora de ser tratado. Luego hablaremos en el programa de la naturaleza de esa coalición que está actuando allí, que también es puramente intraárabe
y en buena medida hay ausencia de otros actores no árabes, aunque como decías también muy bien Estados Unidos, Reino Unido lo puedan apoyar, y por tanto es una cierta marginalidad de la que hay que sacarle evidentemente para que quienes nos están escuchando tomen su interés por él. Muchas gracias, Carlos. Ignacio, pero al mismo tiempo, ahí también parece que hay un conflicto entre dos grandes potencias regionales, como es Arabia Saudí e Irán. ¿Eso no debería hacer que tuviéramos mayor conocimiento de lo que está pasando? Porque en realidad lo que ahí suceda también va a tener su repercusión en otros escenarios, como es Irak, como es Siria o incluso Líbano. Bueno, efectivamente, Pedro, tal como comentas, en Yemen se está produciendo un conflicto también a través de lo que se llama las guerras por apoderamiento, ¿no? O sea, es actores interpuestos que están luchando y peleando en función de los intereses de otras potencias, hasta hace muy recientemente, hasta la entrada de la coalición árabe, ¿no? Pero efectivamente es una parte más del gran conflicto que se está produciendo en estos momentos en el mundo árabe entre las dos grandes ramas del Islam, el chiismo, apoyado fundamentalmente por Irán, y la rama suní, apoyada fundamentalmente en estos momentos por Arabia Saudí, ¿no? Lo que pasa es que dentro de este conflicto hay escenarios principales y escenarios secundarios, ¿no? El principal ahora mismo es Siria e Irak, y Yemen es un escenario secundario, ¿no? Aunque esté justo en la bota de la península arábiga y en un punto estratégico muy importante como es el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde llega una parte muy importante de los productos petrolíferos y energéticos hacia los mercados occidentales, ¿no? Saúl, ¿qué participación tiene el Reino Unido? Se comenta que efectivamente está haciendo un apoyo logístico a esta coalición liderada por Arabia Saudí, de 10 países, incluso africanos. ¿Es porque hasta el año 67 toda la parte sur de Yemen fue británica? ¿Qué interés geopolítico tiene el Reino Unido para apoyar actualmente este ataque contra esa población yemení? Yo creo que el interés británico es más en apoyando a la familia Saud, al Saud, en Arabia Saudí y manteniendo la estabilidad de Arabia Saudí que en lo que pasa en Yemen. En el sentido en que para los saudíes su hegemonía en Yemen se ve como central a sus intereses, los británicos están dispuestos a ofrecer un apoyo logístico, aunque limitado, a los saudíes. Yo creo que no hay ningún interés británico en volver a Yemen, más en asegurar que no hay ninguna caída interna en Arabia Saudí. Carlos, me gustaría, si puede usted, que explicara a todos nuestros espectadores cuál es la situación, por qué se está produciendo, empezando por una guerra civil intestina entre yemeníes. ¿Qué sucede a partir del año 2011 en el marco de esas revueltas árabes y cómo llegamos al contexto actual? ¿Qué dos facciones enfrentadas y quiénes son los que la lideran? Bueno, Yemen efectivamente es un escenario más de las revueltas árabes que estallan en el otoño de 2010 y que cristalizan a lo largo de 2011. El presidente Saleh aguantó un cierto tiempo hasta que al final perdió el poder, y Yemen, que no olvidemos que es la cuna de la familia Bin Laden y que es un escenario en el que el yihadismo ha estado y sigue estando muy presente, porque al final lo que estamos analizando aquí prioritariamente, que es ese pulso entre dos grandes poderes dentro del Islam, dos estados, una coalición, etcétera, no debe de eclipsar en ningún momento que Yemen ha sido y sigue siendo un escenario en el que actores no estatales potentes, y en concreto los yihadistas, han tenido digamos que un escenario importante de implantación. Por eso, además, a mí me lleva a añadir a la reflexión que es mucho más que dos bandos. Es mucho más complicado. Pero bueno, centrándonos en los dos bandos, centrándonos en el hecho de que los hutíes son desde antiguo un importante actor dentro de ese mosaico yemení, y abundando también en la idea de que en buena medida la guerra, que es otra derivación de otra revuelta árabe de 2011, la guerra en Siria, ha dinamizado como nunca antes, o al menos que recordemos ese conflicto intramusulmán entre suníes y chiíes, ha llevado a que efectivamente ahora sea un escenario en el que tanto Arabia Saudí por un lado, como decía Ignacio muy bien, como Irán por otro, tengan temas que lidiar. Y es en lo que se está.
La coalición, que hablaremos de ello después, es una coalición compleja, no son en absoluto, digamos que, una suma de estados bien cohesionada, pero bien es verdad que Arabia Saudí es el dinamizador de todo esto. Pero yo creo que la situación tanto dentro de Yemen para la población, para el Estado como tal, como en clave regional, pensemos que Somalia está enfrente, que la península arábiga es un avispero también en términos de seguridad. Esta coalición y ese empuje militar y ese pulso entre suníes y chiíes más los demás actores y los demás factores puede seguir avivando durante mucho tiempo un foco de desestabilización muy importante. Lucía, a mí me interesaba especialmente su presencia hoy aquí porque quiero que nos dé sobre todo el punto de vista humanitario, que debe ser lo que más nos preocupe a todos. Se calcula que la Arabia Saudí está gastando entre 200 y 300 millones de dólares diarios en sostener esta guerra. Teniendo en cuenta que las revueltas en el 2011, en ese marco de las revueltas árabes, precisamente surgen por un pueblo que había estado marginado, un pueblo muy pobre, un pueblo que necesitaba de unas mejoras sociales, mejoras en la alimentación. ¿No sería más rentable para acabar con la guerra emplear esos 300 millones de dólares diarios en proporcionarles de verdad alimentos y bienestar social que en vez de seguir bombardeándoles? Hombre, la respuesta yo creo que dada la realidad hoy en día es afirmativa. En este momento las necesidades de tipo humanitario que hay en Yemen, evidentemente partiendo de la base previa al conflicto en el que Yemen era un país de los más pobres del mundo, con una renta per cápita de unos $500, pues parte de una situación de vulnerabilidad muy grande para la mayoría de la población, y el conflicto no ha hecho más que exacerbar de manera exponencial esa vulnerabilidad. Como decía anteriormente, en torno a 21 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia humanitaria, en torno a 17 millones requieren asistencia alimentaria, unos 14 millones algún tipo de ayuda respecto a agua, saneamiento, y bueno, y las cifras son igualmente escandalosas para servicios de salud de primer orden, de primera necesidad. Proveer esos servicios es más barato, evidentemente, que el gasto militar en el que se está incurriendo en este conflicto. Por poner el ejemplo, por hablar del Programa Mundial de Alimentos, el trabajo que realiza, en el que nuestro objetivo, dada nuestra capacidad logística y de operación en el entorno de Yemen, es facilitar asistencia alimentaria a 3 millones de personas al mes, costaría 38 millones de dólares mensuales, que es una cifra bastante inferior a la que estamos mencionando ahora en gastos de defensa, ¿no? Claro, efectivamente una auténtica situación verdaderamente lamentable. Saúl, Arabia Saudí desde el principio ha estado muy involucrada en Yemen. Ya en el primer conflicto que tuvo en el norte, entre el año 62 y el 70 del siglo pasado, Arabia Saudí estuvo en aquel caso apoyando a los realistas, porque estábamos en otro contexto que era el de la Guerra Fría, contra los republicanos y comunistas apoyados por la Unión Soviética. Pero posteriormente, incluso ya luego en el año 94, cuando ya Yemen se había reunificado a partir del año 90, también interviene en este escenario. Es decir, y además curiosamente en aquel momento apoyando a los saudíes, a los chiitas, en contra de los del sur. Pero actualmente, ¿qué objetivos puede pretender Arabia Saudí? Geopolíticamente, ¿qué intereses tiene? ¿Por qué está tan preocupada Arabia Saudí con Yemen? Yo creo que Arabia Saudí está preocupada por dos razones básicas. Una razón es que control de Yemen es la clave de transporte de petróleo saudí al resto del mundo. ¿Quién controla Yemen? Sobre todo porque al otro lado del estrecho es Irán. Entonces, si Arabia Saudí no controla Yemen, corre el riesgo de perder la ruta de transportación de su petróleo. Eso por un lado. Por otro lado, hemos hablado ya del conflicto en el Próximo Oriente en general, entre Irán y Arabia Saudí. Yo añadiría también Egipto y Turquía.
Lo que está pasando en el Próximo Oriente, igual como en el resto del mundo, estamos viendo la consecuencia de la retirada relativa de los americanos del mundo. Como los aliados de los americanos pierden su confianza en el apoyo, la protección americana, igualmente sus rivales están probando a qué medida ahora pueden empujar sin provocar una reacción americana. Y estamos viendo esto no solo en el Próximo Oriente, lo estamos viendo también en el Mar Sur de China, entre los chinos y los japoneses. Y produce una cierta inseguridad en toda la región, con todos los poderes regionales que antes se encontraban controlados un poco o restringidos un poco por la presencia americana, ahora están explorando nuevas posibilidades, nuevas realidades. Y debemos ver lo que está pasando en Yemen, tanto como en Siria, en este contexto, y en Libia también, en este contexto. La ironía para mí es que Arabia Saudí está gastando mucho dinero, está desplegando muchas fuerzas militares en esta coalición en Yemen. Sin embargo, parece que los iraníes están gastando más palabras que dólares y, cierto, no están metiendo mucha gente y mucho equipamiento, tampoco Hezbollah. Entonces, esto parece una guerra muy cara para los saudíes y muy barata para los iraníes. Así es, Ignacio. Da la sensación de que al final hay como una mano negra que la que está intentando es acabar con la Casa Saud, no voy a decir con Arabia Saudí, por muchos motivos, entre otras cosas porque de repente estamos conociendo las cosas malas que llevaba mucho tiempo haciendo Arabia Saudí, como esas ejecuciones, esas decapitaciones, que prácticamente nadie conocía hasta hace muy poco tiempo. Hay quien cree que Arabia Saudí ha intentado provocar a Irán para que participara mucho más activamente en Yemen, y de momento no lo ha conseguido, y que efectivamente quien está gastando dinero es Arabia Saudí, tanto es así que ha tenido que retirar cientos de miles de millones de dólares de fondos de inversión para poder sostener esta guerra, porque hay que tener en cuenta que no solamente es lo que gasta directamente, sino el dinero que está dando a los otros países de la coalición para que manden sus fuerzas a combatir en Yemen. Sí, señor, ahora mismo hay 10 países en la coalición liderada por Arabia Saudí, ¿no? Lo que pasa es que Arabia Saudí se juega muchísimo en Yemen, y se juega, yo diría que incluso la propia supervivencia, como ha comentado hace unos minutos o unos segundos, de la propia monarquía saudí, ¿no? Pero en términos externos y en términos internos. En términos internos hay una pugna por el poder. Recordemos que Arabia Saudí, que pensamos que es una monarquía muy consolidada, funciona a través de un consejo de lealtad, ¿no? Que tiene un rey muy anciano y por tanto una situación muy débil, que tiene una segunda generación de descendientes que están ahí en primera línea a ver quién se va a hacer con el poder, ¿no? Que el dossier de Yemen lo tiene el favorito del rey Salmán, que es el príncipe Mohammed bin Salman, pero que tiene algunos primos, entre ellos el poderoso ministro del Interior, con el cual tiene cierto enfrentamiento en términos políticos y en términos internos, ¿no? Es decir, se está preparando todo en Arabia Saudí para que haya una pugna por la sucesión que ya veremos cómo se soluciona, ¿no? Y mucho dependerá del dossier yemení, ¿no? Y en términos externos también es tanta la apuesta que, como han comentado antes los otros contertulios, se está gastando muchísimo dinero en Yemen en unos momentos en que Arabia Saudí está en una debilidad económica enorme con la bajada de los precios de los carburantes, ¿no? De tal forma que habrá que ver hasta qué punto puede financiar una guerra en la cual ya estuvo involucrada hace unos años, porque Arabia Saudí no es la primera vez que interviene en Yemen, ya lo hizo hace una década, con muy malos resultados, y tienen el enorme peligro de que a lo mejor el Yemen se convierta en una especie de Afganistán para la propia monarquía árabe, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla estos acontecimientos, pero tienen los dedos muy cruzados de que les salga bien la jugada de la coalición internacional, puedan tomar la capital en los próximos meses y puedan derrotar a los hutíes, cosa que no está nada claro, ¿no? Efectivamente, Ignacio, tanto es así que ya fue un Afganistán para los egipcios de Nasser en los años 60, donde mandaron 70.000 hombres y fracasaron completamente. Y de hecho aquello les hizo en gran medida perder fuerza para la guerra del 67, la guerra de los 6 días, precisamente por haberse embarcado en una aventura que es un escenario tremendamente complejo desde el punto de vista militar y muy parecido efectivamente a Afganistán. Luego volveremos otra vez sobre ello. Ha dicho el coronel una cosa muy interesante, Lucía, que es
El tema sobre todo de cómo interpretar que haya esa coalición de 10 países que esté apoyada por países democráticos como es el Reino Unido y Estados Unidos, cuando dentro de esa coalición hay 2 países que no son nada democráticos. En uno de ellos hay una dictadura militar como es Egipto, y en el caso de Sudán, el presidente al-Bashir está condenado por 7 crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional, de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, por el caso de Darfur. ¿Cómo es posible que todavía haya democracias que apoyen coaliciones formadas por países así? Bueno, los intereses de los países se definen de acuerdo a criterios varios que a veces convergen en coaliciones un poco inverosímiles. Es la realidad de la política internacional y contra eso pues hay a veces pocos argumentos que utilizar. Es complicado de entender en muchas ocasiones, esta es una de ellas. La hipocresía del mundo internacional, ¿verdad? Efectivamente, donde lo único que parece que importa son los intereses y lo que menos preocupa son los ciudadanos que sufren esas desgracias. Desde el punto de vista militar, que sé que usted sabe mucho también de estrategia militar, ¿cree usted que es posible allí la victoria teniendo en cuenta ese terreno abrupto que hemos comentado, teniendo en cuenta que son combatientes muy fieros, acostumbrados a los conflictos bélicos, como estamos viendo prácticamente desde siempre? ¿O para eso haría falta unas fuerzas terrestres que nadie está dispuesta a emplear en grandes cantidades? E incluso sabemos que hasta los mercenarios que han llevado de Iberoamérica o de Sudán, algunos de ellos han renunciado y han preferido dejar ese escenario. Claro, porque efectivamente estamos hablando de un campo de batalla intratable. No hay que olvidar que Yemen ya era difícil antes de que se pusiera en marcha esta coalición, que básicamente es una coalición que actúa desde el aire, como ocurre por otro lado en otros escenarios también del mundo actual. Yemen es una sociedad tribal, tiene una orografía compleja, está en un escenario regionalmente complejo también, pero no olvidemos que Arabia Saudí, cuando miramos el mapa y vemos la península arábiga, pues efectivamente quiere quitar flecos en términos de debilitamiento de su seguridad y quiere crear cohesión en ese espacio que considera suyo. Pero evidentemente este no es el campo de batalla, que ni siquiera lo fue, de Bahrein, otro escenario de revueltas en 2011, con una población mayoritariamente chií, y que en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo, aunque liderado por Arabia Saudí, una intervención militar acabó, digamos, con aquellas revueltas. Yemen es otra cosa, lo hemos dicho anteriormente. Yemen son tribus, los hutíes son guerreros a la antigua usanza. Al-Qaeda está presente en la región, y cuando hablamos de Al-Qaeda hablamos de una organización terrorista, porque no olvidemos que se fusionaron ambas, Al-Qaeda en Yemen y Al-Qaeda en Arabia Saudí, para dar lugar a Al-Qaeda en la península arábiga, que es una de las franquicias, que nadie piense que ha desaparecido Al-Qaeda porque tenemos al Estado Islámico. Esto es un sumar continuo. Y es una organización terrorista que de vez en cuando ocupa una ciudad y muy difícilmente se consigue liberarla. ¿Y por qué? Porque en el poder yemení hay toda una serie de contradicciones que afloraron con las revueltas, que el presidente Saleh durante algún tiempo consiguió controlar, pero volvemos a lo que decíamos antes. Es un escenario extremadamente complejo, lo ha sido en términos históricos, y desde luego una coalición, por muchos estados que sume, si esa coalición no tiene una coherencia, y no la tiene, y si actúa ante todo y sobre todo desde el cielo, difícilmente va a conseguir un éxito militar. Pero es que incluso diré más, y con ello termino, incluso si consigue que alguien en tierra, aparte de esos efectivos, incluso extranjeros, que en algún momento han pululan por allí, si hay fuerzas expedicionarias sobre el terreno, es más que probable que efectivamente podamos hablar algún día pues, de un nuevo Afganistán. Saúl, hace muy pocos días hubo unos reportajes de la BBC, es decir, en principio serios, solventes, que hablaban de modo taxativo del combate unificado, es decir, fuerzas unidas de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes Unidos y de Al-Qaeda en este escenario. Una Al-Qaeda en la península arábiga que, como bien ha dicho Carlos, ya tiene el control de casi una cuarta parte del país, principalmente las zonas desérticas de Yemen. Esto es simplemente la confirmación de lo que muchos suponían, que Al-Qaeda no deja de ser nada más que un hijo de Arabia Saudí. Y por otro lado, si se acabara con el poder o la influencia de los saudíes en el país,
aquello daría pie a que fuera Al-Qaeda en la península arábiga la que se hiciera con el control del país, teniendo en cuenta que esta Al-Qaeda fue ni más ni menos que la autora de los atentados de Charlie Hebdo de principios del año pasado. Yo creo que es un malentendimiento de pensar en términos de Al-Qaeda como el hijo de Arabia Saudí. Que había apoyos saudíes para Al-Qaeda al inicio, pero más por príncipes individuos que por el gobierno de Arabia Saudí, y en cierta medida este sigue. La estrategia de Arabia Saudí en relación con Al-Qaeda siempre ha sido dividir atención de la familia Al-Saud y la casa Al-Saud. Porque al inicio, uno de los objetivos de Osama Bin Laden y de Al-Qaeda fue precisamente derribar la casa de Al-Saud para crear el califato. Y un trabajo de los saudíes fue convencer a Osama Bin Laden, convencer a Al-Qaeda, poner más enfoque en el enemigo más lejano, que es los Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Yemen, la estrategia de los saudíes sobre todo es evitar que Irán tenga influencia ahí. Incluso mejor para Arabia Saudí tener una guerra civil continua que permite que los iraníes tienen control del otro lado del Golfo, sobre todo ambos lados del estrecho. Y esto es el objetivo primero. Que los saudíes en un momento puntualmente podrán colaborar con las fuerzas de Al-Qaeda, sí, es posible. Pero eso no es un objetivo de Arabia Saudí, y de la familia Al-Saud lo que no quieren es que Al-Qaeda tenga control o tenga mucha influencia en Yemen, tampoco como en Arabia Saudí. Bien, de todas maneras, tampoco sería extraño porque muchas veces han creado monstruos que vienen muy bien para actuar en terceros escenarios, y muchas veces el problema de esos monstruos es que se vuelven contra sus creadores, a los que también consideran corruptos y que no cumplen con los preceptos que ellos entienden que deberían de cumplir. Pero bueno, no vamos a juzgar evidentemente. Yo diría más interesante en esto que el papel de Arabia Saudí es el papel de Qatar, tanto en Siria como en Irak como en Libia. Y esto es un papel que a lo mejor nos debe preocupar más que el papel de Arabia Saudí con los yihadistas. Ignacio, le voy a preguntar a usted una cosa como militar, y además como militar de artillería. Llama la atención los éxitos que están teniendo las milicias saudíes, este movimiento de Ansar Allah, con los misiles Tosca rusos, soviéticos. Digo soviéticos porque algunos son todavía de la época soviética. Y en cambio llama la atención cómo no ha habido reacción o éxito o contraéxito por parte de los Patriot, que sí que tiene desplegados Arabia Saudí. Es que están atacando con los Tosca rusos, están atacando incluso fuerzas saudíes dentro del propio territorio saudí, y al mismo tiempo están atacando las fuerzas de la coalición en toda la parte sur del país, en la zona próxima a Adén. ¿Cómo es posible? ¿No está quedando en evidencia el material americano? En cambio, está destacando notablemente el material ruso, tanto en este escenario como como en Siria, ¿o es simplemente porque los que están utilizando el material americano no tienen la suficiente formación o la suficiente moral? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y además me alegro de esta pregunta precisamente a mí, que manda un regimiento de misiles Patriot. Entonces, quiero saber de qué material se trata, ¿no? Efectivamente, la formación es importante, ¿no? Y Arabia Saudí, que está muy formada por los norteamericanos, pues es de suponer que tiene la formación adecuada, ¿no? Y el material probablemente tenga el material también en buenas condiciones, bien mantenidos por sus propios sistemas o por sus propios especialistas, etcétera, o bien a través de técnicos y de ayuda de otros países, fundamentalmente norteamericanos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Ahora bien, también hay que ver este material cómo lo están empleando, en qué circunstancias. El Patriot no lo protege todo, es un sistema antimisil que protege determinados objetivos, pero tiene que estar muy preparado, muy orientado hacia el lugar donde se le está atacando. Es decir,
es difícil entender o ver que lo puedan estar empleando las 24 horas del día en toda la frontera, que es una frontera que tiene más de 1000 kilómetros de longitud. Es decir, posiblemente lugares críticos estén suficientemente protegidos y el resto del país no. Pero vamos, esto no es exclusivo de Arabia Saudí, también lo están haciendo, por ejemplo, Israel con su sistema de defensa antimisiles sobre su propio territorio, ¿no? Protegen los lugares críticos y el resto no. Pero lo que sí es importante es que estamos asistiendo a un incremento gradual, no solamente en Yemen, sino en las distintas guerras del mundo árabe en cuanto a las capacidades militares, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo ahora mismo la batalla de Alepo en el escenario sirio, pues se parece mucho a un combate convencional, ¿no? Es decir, ese concepto que se está hablando de las guerras asimétricas, pasando por las híbridas, pues al final terminan desembocando en los combates convencionales, ¿no? Todo depende de la capacidad y de la potencialidad de los adversarios, ¿no? En Siria hay rusos, hay sirios, en fin, hay combatientes de diversos tipos, etcétera, ¿no? Y en Yemen son más modestos los combatientes, ¿no? Pero estamos en una fase, yo diría que todavía intermedia de la batalla, es decir, la coalición está allí, ahora mismo se está dando la batalla por la ciudad de Taiz, que es la tercera ciudad más importante del país. Veremos qué es lo que pasa hoy en esa ciudad, porque todavía los informes son muy preliminares y no tenemos mucha información sobre el terreno, pero todavía queda mucha carne puesta sobre el asador para tener una imagen fiel de lo que va a pasar al final, ¿no? Carlos, da la sensación que quien lleva la batuta política en el país son los hutis. Es decir, en el 2011 son los hutis los que expulsan del poder al entonces presidente Saleh, ponen en el poder al presidente Hadi pensando que iba a mejorar su situación socioeconómica, en vista de que no es así, también le expulsan del poder. Ahora lo que quieren, están luchando es para volver a poner en el poder al presidente Saleh. ¿Son ellos los que llevan la batuta o quién está mandando verdaderamente en Yemen? Bueno, pues manda el que tiene no solo los medios, sino la voluntad. Y como decía antes, estamos hablando de guerreros, estamos hablando de una multiplicación de actores que nada tienen que ver con aquello a lo que estábamos acostumbrados hasta hace muy poco tiempo, porque me recuerda al escenario libio, por ejemplo. Es decir, en Libia, pues muy bien podemos hacer los esfuerzos que estamos haciendo para que de 2 gobiernos se pase a 1 y ahora prácticamente hay 3, mientras que las milicias y los grupos terroristas siguen operando en el terreno y nadie entiende nada en términos de racionalidad del campo de batalla. ¿Por qué? Porque estos campos de batalla no son racionales. Ahora, la evolución, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ignacio, porque efectivamente en lo de guerras asimétricas, actores no estatales que lo son, pero que en términos de medios, de capacidades humanas y materiales, sobre todo de preparación y de motivación, ya aparecen o son más fuertes que muchos actores estatales que podríamos evocar aquí esta tarde, y por tanto lo que ocurre es que en el escenario de Yemen, efectivamente, Saleh en su día aguantaba, tenía sus aliados y sus enemigos, y esas alianzas rápidamente van cambiando. Es por eso que cuando se habla de los antiguos oficiales de Saddam Hussein o incluso los antiguos oficiales de Gaddafi emparentados, por no decir fusionados con el Estado Islámico, aún hay quien se sorprende, pero realmente no hay de qué sorprenderse. Esto es así de endiablado, esto es así de complejo, y hemos entrado en una dinámica en la que efectivamente podemos extrapolar para tratar de entenderlo con una mentalidad occidental, que hay por un lado Arabia Saudí, por otro Irán, y que hay unas lógicas estatales de bandos, pero aparte de eso, que también luego existe la vida cotidiana en el terreno, y esa está cargada de contradicciones, es muy difícil de entender y sobre todo tiene una capacidad de resistencia muy larga que efectivamente nos lleva a que no estemos para nada en la fase final del conflicto. Así es. Efectivamente, hablamos de esas guerras asimétricas, pero incluso a los llamados grupos terroristas, como es el caso del Estado Islámico, básicamente como combaten es de modo convencional, con armas convencionales, procedimientos convencionales, en fin, todo lo demás. Lucía, usted que pertenece a una organización de Naciones Unidas, ¿qué está haciendo Naciones Unidas? Es decir, ¿por qué no ha protestado firmemente ante una coalición que está actuando sin que haya una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la autorice a esa actuación? Es verdad que Arabia Saudí podría alegar que los hutis han llegado a penetrar en su territorio y por lo tanto sería autodefensa. Pero bueno, esas disculpas no suelen ser especialmente válidas porque para eso está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por otro lado,
¿qué cree usted que, en su opinión, que debería de verdad hacer Naciones Unidas para intentar poner coto a este desastre humanitario? Bueno, Naciones Unidas está haciendo muchas cosas. Como sabemos, Naciones Unidas no es un ente monolítico, Naciones Unidas es muchas cosas diferentes, Naciones Unidas es todos los países que forman parte de la organización. Por otro lado, Naciones Unidas es todas las diferentes agencias que forman parte del sistema, una de ellas el Programa Mundial de Alimentos, pero también está UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para los Refugiados, etcétera. Y las organizaciones dentro de todo ese espectro de más de ámbito humanitario están muy activas en Yemen y prestando unos servicios absolutamente fundamentales para la población. Me gustaría destacar que se está realizando ese trabajo humanitario con unas dificultades enormes, es una situación tremendamente difícil. Desde marzo han fallecido ya 10 trabajadores humanitarios, que apenas se saben estas cifras, pero se trabaja con unas dificultades enormes, hay todo tipo de restricciones para el suministro de bienes de primera necesidad, para el movimiento de mercancías y trabajadores humanitarios dentro del país, y el esfuerzo que se está haciendo en ese sentido es sobre todo explicar y convencer a las partes en el conflicto de que respeten lo que llamamos el espacio humanitario definido por el derecho internacional humanitario y respeten el mandato de las organizaciones humanitarias que tratan de hacer un trabajo basado en la humanidad, la imparcialidad y la neutralidad en el conflicto, dando servicios a aquellas personas que lo necesitan por motivos obvios, por estar privadas de una serie de servicios y acceso a un mínimo de bienestar. Aprovecho para decir que toda nuestra admiración y todo nuestro respeto por estos trabajadores humanitarios que todos los días, en muchísimos escenarios, se juegan la vida por ayudar a los demás. Saúl, Antes, ¿puedo comentar favor un poco sobre esto en el sentido un poco provocador? Yo tengo una preocupación con la ayuda humanitaria en zonas de guerras, porque muchas veces lo único que hace es prolongar la guerra. Que la ayuda humanitaria permite que los militares siguen luchando, cuando la lógica normal de una guerra es por la falta de los apoyos logísticos, tendría que parar la guerra. Yo tengo la experiencia de Bosnia, como tú ahí en UNPROFOR, yo en el ministerio en Londres, cometiendo todos los errores que cometimos, pero en este caso yo estoy convencido que UNPROFOR solo servía para prolongar la guerra, para evitar la lógica de la guerra. Y eso es lo que pasa mucho con la ayuda humanitaria. Estamos en favor todos de la ayuda humanitaria, pero a veces no pensamos en las consecuencias. Entonces, cuando preguntamos qué está haciendo la ONU, lo normal es la ONU hacen las cosas peores. Y no solo por la ayuda humanitaria, sino por la obsesión con neutralidad. La obsesión en ser bipartisano entre los participantes. Porque otra vez, la lección que sacamos de Bosnia es que lo resolvimos por fin por apoyar a los bosniacos con los serbios y dar a los bosniacos el apoyo militar para ganar la guerra. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿por qué el Reino Unido está apoyando como una democracia, está apoyando una coalición de países que no son tan democráticos? Bueno, a veces la única manera de resolver una situación es asegurar que un lado puede ganar. Y así terminamos el sufrimiento humanitario por terminar la guerra. Y a veces yo creo que tenemos que pensar un poco más realista, menos idealista en acercándonos de esas situaciones. Simplemente para aquellos de nuestros espectadores que no hayan entendido la expresión, bosniacos son los bosnios musulmanes. Le quería preguntar yo a usted, Ignacio, como militar también. Actualmente, en este momento, se están llevando a cabo unas macromaniobras en el norte de Arabia Saudí, ni más ni menos que integradas por 20 países. Hay algún periódico de la zona, quizá de una manera exagerada, que dice que son las maniobras más grandes en número de participantes jamás montadas en todo el planeta. Lo cierto es que llama mucho la atención 20 países musulmanes, sunís, africanos, asiáticos.
¿Qué significado tiene? ¿Es una apuesta de esa Arabia Saudí que dice que no se va a dejar vencer? ¿Es otra manera de seguir haciéndole gastar dinero a Arabia Saudí? ¿Es o parte de ese juego, de ese enfrentamiento con ese Irán que está resurgiendo y que se está implantando con fuerza en todo su entorno y en cierto modo está rodeando estratégicamente a Arabia Saudí? ¿Cómo lo ve usted, Ignacio? Sí, bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Unas grandes maniobras, y lo sabemos en Europa de la época de la Guerra Fría, es también lanzar un mensaje a alguien, ¿no? Y cuanto más grandes sean estas maniobras, más rotundo es el mensaje, ¿no? De hecho, la OTAN lo sabe perfectamente, por ejemplo, con las maniobras que hicieron en España hace poco y las que harán próximamente en Polonia, que se están mandando mensajes hacia otras zonas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Arabia Saudí, mandar un mensaje muy claro en unos momentos donde existe un enorme cuestionamiento sobre las capacidades y el papel que está jugando Arabia Saudí en toda la región, ¿no? Sobre los aliados que tiene, sobre las lealtades, las alianzas tradicionales, por ejemplo, con los norteamericanos, también cuestionadas, etcétera, ¿no? Incluso sobre su papel en el mundo árabe, ¿no? Porque Arabia Saudí, el problema que tiene es que no tiene el mismo peso geopolítico que Irán. Irán es un país muy homogéneo, con una tradición milenaria de Estado, con una población, con una confesión mayoritariamente chií, etcétera. O sea, es una potencia geopolítica per se. Pero Arabia Saudí no lo es. De hecho, tiene problemas incluso internos hasta el punto de que una parte importante de su territorio, precisamente la provincia del Este, es mayoritariamente chií. Pero el problema no es que sea chií, es que en esa provincia precisamente es donde están los yacimientos de petróleo. Es decir, la vulnerabilidad de Arabia es tremenda, con una composición estatal interna que funciona a través de mecanismos de lealtades personales, familiares, muy complejas, y donde no se sabe exactamente qué puede resultar al final, ¿no? Luego, la monarquía tiene que mandar mensajes inequívocos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se está jugando su supervivencia en unos momentos en donde ya hay muchos que dudan de que la Casa de Saud pueda gobernar de aquí a un futuro no muy lejano. Carlos, hace muy pocos días el Parlamento Europeo ha emitido una resolución en la que aboga por un embargo de armas europeo, evidentemente, que es su jurisdicción, Arabia Saudí. Es decir, para impedir que los países europeos sigan vendiendo armas a una Arabia Saudí que está bombardeando en Yemen y, por tanto, causando ese desastre humanitario que hemos estado comentando. Esto, en principio, afecta sobre todo a los grandes países exportadores de armas, Francia, Reino Unido, pero incluso a España, que tenía previsto vender 5 corbetas que iban a reactivar toda la industria navantia, concretamente, la industria naval española, Arabia Saudí. Pero claro, si no lo vende Europa, lo va a seguir vendiendo Estados Unidos, que le va a venir fenomenal este embargo europeo. ¿Usted cree que es necesario? ¿No va a servir para nada? ¿O efectivamente, por lo menos, es un gesto humanitario de esta Europa social de cara a ese desastre humanitario? Bueno, yo creo que es un posicionamiento, una iniciativa surgida en el seno del Parlamento Europeo. Otra cosa es el fin que pueda tener tal iniciativa. Pero digamos que es una respuesta fácil, en términos pues, de identificar de pronto, porque se podía haber identificado antes a Arabia Saudí y a Qatar y a otros actores como actores que no están precisamente haciendo políticas componedoras y de estabilización. Y lo fácil, insisto, es volcarse en eso. Efectivamente, el mercado mundial de armamentos permite que las sanciones de este tipo sean, digamos que evitadas con mucha facilidad. Pero no es tanto eso. Al final, el telón de fondo, que no tenemos que perder de vista en ningún momento, en relación con Arabia Saudí, con todas las petromonarquías del Golfo, con el pulso actual entre unos y otros, y quiénes son aliados nuestros y quiénes no, todo eso está en proceso de cambio en términos de importancia, pero lo que no hay que perder de vista es que bastantes países del mundo árabe han entrado ya en un proceso de descomposición, y eso siempre es una mala noticia. Eso me lleva además a recordar, no es que esté comparando al Parlamento Europeo con las opiniones públicas en 2011, pero un poco también va por ahí mi comentario, que en 2011 lo facilón era aquello de apuntarse a las revueltas árabes, hablar de las primaveras y de un cambio que necesariamente iba a llevar a mejor, y que Egipto sin Mubarak, o Libia sin Gaddafi, o Siria sin Bashar al-Assad, pues iban a convertirse en paraísos democráticos. Claro, el apuntar ahora a Arabia Saudí
citando lo que es obvio desde hace décadas, que no es un régimen democrático ni tiene pretensión de serlo, no nos debe de llevar a perder de vista una situación. Pensemos, y es una pregunta que yo lanzo respondiendo a la tuya, si la descomposición o el deterioro de la seguridad de Arabia Saudí podría ser visto por alguien en términos positivos. Yo creo que no. Y con ello no es que responda a la pregunta concretamente, sino que añado más elementos a la reflexión. Y sobre todo huyo de esa respuesta fácil que algunos grupos políticos en el seno del Parlamento Europeo, que eso nos daría también para hablar si el Parlamento Europeo puede llegar a conseguir bloquear decisiones del Consejo, que en el seno del Parlamento Europeo se fijen en Arabia Saudí ahora como alguien a quien hay que castigar imponiéndole un embargo de armas. Saúl, si viéramos ahora mismo el mapa del enfrentamiento entre los hutis básicamente en el norte y el oeste del país y el resto de los sunís en el sur y el este del país, incluso con el medio, con Al-Qaeda, incluso con parte también del Estado Islámico, que es minoritario, da la sensación que es el mismo mapa del Yemen del norte y Yemen del sur, de antes de los del año 90. ¿Estamos abocados a que se divida el país y vuelva a haber un Yemen del norte y un Yemen del sur? Y yo creo que esto podría ser la solución. Y yo creo personalmente que esto podría ser la solución en Siria y en Irak. Que creamos unas fronteras, y cuando digo nosotros, estoy hablando de nosotros ingleses y franceses, creamos unas fronteras en el Próximo Oriente después de Sykes-Picot, que tiene mucho sentido por los intereses coloniales y ningún sentido desde el punto de vista nacional de las poblaciones, desde el punto de vista étnico. Y como, de hecho, lo que hicimos en Bosnia fue dividirlo en 3 partes y luego recomponer 2 partes en una parte, dejando 2 partes. Yo creo que tendremos que cambiar las fronteras en el Próximo Oriente, que temprano o tarde vamos a terminar con el Estado suní, un Estado chií, un Estado kurdo, y igual dividiendo Yemen entre Yemen del norte y Yemen del sur. El gran problema con esto es cómo vamos a gestionar esto con los grandes perdedores de este rediseño del Próximo Oriente, que van a ser Turquía y Arabia Saudí. ¿Y no ve usted, Saúl, que eso también es un ejemplo maldito para otros escenarios del mundo? Fíjese, podríamos seguir con Libia, podríamos seguir con Nigeria, ya por no meternos, por supuesto, en el escenario europeo. Eso podría ser romper gran parte del mundo. Sí, pero gran parte del mundo que no fue una creación natural, sino una creación de los imperialistas europeos. Porque Libia es tanto una creación artificial de los italianos, que Yemen es una creación de los británicos, que Irak era una creación de una señora británica, para asegurarnos que no siempre los varones son los culpables, y Siria es una creación de los franceses. Fueron creaciones por intereses coloniales, imperialistas, que ya no existen. Y si queremos evitar guerras continuas, conflictos continuos, sobre todo porque vamos perdiendo el papel de los Estados Unidos como el policía del mundo, si queremos evitar estas crisis continuas, tendremos que pensar en estos términos. Desde el punto de vista de los refugiados, Lucía, es decir, si esto es una situación de guerra, claramente hay millones de yemeníes perseguidos, machacados por la guerra, con su vida y la de sus familias en peligro. Claro, es que estamos hablando de que probablemente en un escenario previsible, no muy lejano, pues haya millones de yemeníes que decidan salir de su país e irse a otros sitios. Evidentemente no van a ir a Arabia Saudí, no va a ir a Omán, no van a ir a Somalia, enfrente. Pueden querer venir a Europa. ¿Cómo interpretaría usted esta situación? ¿Se les debería coger como refugiados pensando que proceden de una situación de guerra? ¿Cómo lo debería entender Europa? Evidentemente mi respuesta es totalmente afirmativa. Los refugiados huyen de unas situaciones absolutamente atroces y bajo toda la normativa internacional en vigor hasta ahora adquieren un derecho de refugio en base a
a la situación en la que están viviendo. En este momento en Yemen se calcula que hay unos 2,5 millones de desplazados internos, que es una cifra bastante importante, pero hasta el momento no han salido muchos del país. Se calcula que algo más de 100.000 personas han salido del país y no todos ellos son yemeníes, sino que también hay que recordar que Yemen, por ejemplo, alberga también a refugiados somalíes y bueno, hay flujos que se están revirtiendo. Los refugiados adquieren el estatus de refugiado en base a una circunstancia extrema de la que huyen por motivos que no son ajenos a su voluntad y por tanto deberían ser bienvenidos en cualquier país al que vamos, que se llame civilizado, por así decirlo, y haya firmado los acuerdos de Naciones Unidas que definen la situación de un refugiado. Claro, efectivamente, hasta ahora no han podido salir del país porque están rodeados por Arabia Saudí, está ahí un bloqueo naval, es que aunque quieran no han podido salir, pero efectivamente es un escenario que es previsible. Ignacio, desde el punto de vista militar, ¿hasta cuándo podría Arabia Saudí aguantar este escenario? Es decir, ya se calcula que casi 3.000 bajas y un número 10 veces de heridos. Está empleando esos mercenarios que incluso no están queriendo ni combatir, que se van porque ha habido ya también, se calcula un centenar de muertos de mercenarios. Los demás países hasta ahora no han querido. Egipto, a pesar de los suculentos subvenciones que le ha dado Arabia Saudí, no ha querido participar con fuerzas terrestres. Pakistán también se lo ofreció a Arabia Saudí, también se ha negado. Y allí sin fuerzas terrestres no hay nada que hacer. Arabia Saudí no las va a poner. ¿Cómo ve usted el futuro de este escenario y hasta cuándo, como digo, Arabia Saudí va a ser capaz de soportarlo? Pues no mucho tiempo, porque Arabia Saudí tiene un problema enorme y probablemente sus ambiciones geopolíticas sean mayores que sus capacidades. Y está funcionando con unos presupuestos que pertenecen a la época dorada de los precios de petróleo muy altos y actualmente, por decir un caso concreto, por ejemplo, su presupuesto nacional, no digo defensa, nacional, este año es un tercio inferior al del año pasado. Pensemos si eso pasase en España, cómo se alterarían las cuentas del reino, ¿no? Y en Yemen la apuesta es enorme, es decir, Arabia Saudí no se puede permitir perder Yemen, porque Yemen no es un país cualquiera, no es simplemente un pequeño apéndice en la bota de la península arábiga, es un país que en términos de población es casi tan poblada como Arabia Saudí, son aproximadamente entre 25 y 30 millones los dos países, ¿no? Depende de los censos, ¿no? Con una minoría chií, aunque sea de una rama extraña, la de los hutíes, que son zaidíes, un cisma del chiismo también muy peculiar, pero que los tiene allí y que tiene esas minorías también en su propio territorio, ¿no? Que está rodeado de territorios también en plena ebullición, o sea, las fronteras del reino, me refiero a Arabia Saudí, están absolutamente amenazadas, ¿no? En una guerra a muerte, y ellos llaman la guerra a la serpiente, contra la serpiente, que es el Islam chií, ¿no? Es decir, en Yemen es un episodio, incluso secundario de la gran pugna que hay ahora mismo en el mundo del Islam entre las dos grandes ramas, por quién prevalecerá en el mundo musulmán en las próximas décadas. Solamente en un minuto, si son capaces, se lo rogaría, cada uno desde su punto de vista humanitario, vamos a hablar también de terrorismo, del militar y geopolítico, ¿cómo ven el futuro? ¿Lo ven halagüeño, tremendamente pesimista? ¿Cómo ve usted la situación humanitaria? La situación humanitaria en este momento es muy complicada, es desesperada para millones de personas. Y si tengo que formular un deseo es que las circunstancias cambien y como mínimo se permita realizar el trabajo humanitario con las garantías de seguridad y acceso que merecen las personas que sufren. Y si quiero ser un poquito más ambiciosa, que se llegue a una solución política lo más pronto posible y el conflicto armado finalice lo antes posible. Muchas gracias, Lucía. Carlos, Al-Qaeda y el Estado Islámico en Yemen, ¿cómo lo ve usted? ¿En Yemen solo? En Yemen. Bueno, vamos a ver, son dos equipos que juegan con ilusión, con medios, en un campo abonado para seguir jugando. Y desde luego yo no me voy a detener en lo que algunos se entretienen mucho últimamente y que es apostar por esa supuesta tensión
entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, que debería de llevarles en el mundo ideal a debilitarse y a evaporarse. No olvidemos que son gente que guerreando cogen experiencia y más motivación, y Yemen en ese sentido vuelve a ser lo que desde hace muchos años es, y no lo olvidemos. Es digamos que un altar yihadista, en el que además las contradicciones de las que hemos estado hablando y seguiremos hablando después, lo único que hacen es abonar ese terreno. Es decir, el que la coalición liderada por Arabia Saudí no sea capaz de derrotar a ese enemigo, el que la coalición o las dos coaliciones en Siria tampoco, y el que la coalición o futura coalición en Libia tampoco, ni tampoco en Nigeria con Boko Haram, esas contradicciones que son las nuestras, de los estados y de la comunidad internacional, no favorecen lamentablemente más que al enemigo yihadista. Así es. La parte militar, ¿cómo lo ve usted el futuro? Bueno, yo creo que ahora mismo están hablando las armas, evidentemente, ¿no? Ahora mismo están en plena campaña de la coalición internacional o de la coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, cuyo objetivo lo han manifestado por activa y por pasiva, que es recuperar la capital, Saná. Y no van a desistir en esto, aunque se jueguen las cuentas del reino para los próximos años. Luego, me parece que por mucho que queramos apostar por las cuestiones humanitarias, ahora mismo el predominio es militar. Y mientras todo el mundo piense que la opción militar les beneficia y pueden ganar militarmente lo que quizá no puedan conseguirlo en el terreno de las diplomático o de la mesa de negociaciones, todas las partes apostarán por el empleo de la fuerza. Y me parece que estamos ahora mismo en ese momento. Yo le querría preguntar la última pregunta de todas, y con esto ya terminamos. Geopolítica regional, geopolítica mundial y sobre todo algo muy importante. ¿Dónde está Europa una vez más en este conflicto? Bueno, primero, la geopolítica regional, el problema es una asimetría geopolítica, que Arabia Saudí está comprometido en una guerra donde está gastando mucho dinero y mucha sangre. Es una guerra que no puede perder, tiene que ganar. No se puede retirar en ningún momento. Por otro lado, Irán tiene una guerra donde no está gastando dinero, no está gastando sangre, y es divertida la guerra para Irán porque fastidia a los saudíes, pero si ganan los saudíes importa poco para Irán. Entonces, eso es el problema fundamental de la geopolítica regional. Al nivel más global, yo creo que Carlos lo ha dicho muy bien. Tenemos todos el interés en mantener la unidad de Arabia Saudí y evitar que Arabia Saudí se fracasa. Y es por eso que el Reino Unido, los Estados Unidos, está apoyando la coalición de los saudíes y está intentando apoyar a Arabia Saudí. Desde el punto de vista económico, Arabia Saudí puede aguantar mucho tiempo. Todavía tiene un fondo soberano que es enorme. Además, puede sacar dinero de los mercados financieros fácilmente, porque hay mucha gente muy dispuesta a invertir dinero en Arabia Saudí. Entonces, esto no es tan problema para los saudíes. Entonces, ¿dónde está Europa? Europa está donde siempre está, no está. Siempre que no tengamos la capacidad de crear una política exterior común, ni una política de defensa común en Europa, somos irrelevantes. Y el problema con todo esto es que precisamente en el momento en que los americanos se están retirando del mundo, que no están dispuestos a proteger los intereses geopolíticos, políticos, económicos de Europa, en precisamente ese momento no somos capaces de diseñar nuestra propia estrategia. Y eso es más importante para nosotros que para los americanos, porque todavía dependemos del petróleo del Golfo y el petróleo de Arabia Saudí. Los americanos ya no dependen de esto. Y hay un competidor para este petróleo, que son los chinos. Y lo que no hemos mencionado, pero yo creo que va a ser muy interesante en los próximos años, va a ser el papel de China, no solo en el contexto de Yemen, sino en el contexto del Próximo Oriente, y donde China decide alienarse entre Irán, Arabia Saudí, Pakistán, entre los suní y los chiíes. Eso va a ser el gran tema geopolítico en los próximos años. Pues muchísimas gracias, Saúl, Ignacio, Carlos, Lucía, y a todos ustedes una vez más por vernos y por oírnos, como les digo siempre, y ojalá
también, como repito, hasta la saciedad, nuestros líderes políticos, europeos, mundiales, Naciones Unidas, se sensibilicen con este escenario como con tantos otros donde la gente está sufriendo y sean capaces entre todos de adoptar medidas para poner fin a estos dramas humanitarios. Como siempre, les hemos ofrecido la mejor información procedente de los mejores especialistas para que ustedes saquen sus propias conclusiones y, sobre todo, que piensen en lo más importante de todo, que es la seguridad humana. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.